Jaime y yo hemos decidido partir en dos. Por un lado, hablaré yo de los contratos predoctorales a los que se puede acceder en España y por otro, Jaime nos hablará de cómo es la vida doctoral sin tener una ayuda de este tipo. ¿Vale? A lo mejor voy a ir un poco rápido porque tengo mucha información que dar y poco tiempo, pero bueno, si tenéis alguna pregunta ya sabéis. Y bien, para empezar, quiero explicar brevemente qué es un contrato predoctoral, por si alguien no lo tiene muy claro. Un contrato predoctoral es una relación contractual de una persona con una universidad o un instituto de investigación por la cual esta persona realiza un programa de doctorado, se forma, hace el doctorado y al mismo tiempo pues hace otras tareas relacionadas con la investigación o con la docencia universitarias. Comúnmente se conoce a esta persona como personal investigado en formación, PIF. ¿Por qué son tan importantes y por qué son tan codiciadas y buscadas? Pues porque posibilita eh, un primer paso para acceder al mundo académico, al mundo de la universidad y de institutos de investigación como CSIC, etcétera. Y a su vez permite dos factores muy importantes que luego son tenidos muy en cuenta a la hora de tener acreditaciones para ser profesor en la universidad, etcétera, ¿no? Dejará más al futuro, pero que en este estado es donde se consiguen, digamos, ¿no? Y esto es, por un lado, estar vinculado a proyectos de investigación sin ser doctor y, por otro, tener las de docencia en departamentos universitarios. Además, tener un contrato de este tipo posibilita acceder a bolsas donde se consiguen ayudas para irte de estancia al extranjero, para pagar las tasas de matrícula de un programa de doctorado. Digamos que tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, es un trabajo a tiempo completo, no se puede compaginar con prácticamente ningún otro trabajo, no podéis tener un contrato predoctoral y dar clase por la tarde en una academia legalmente. No obstante, por ejemplo, sí que se contemplan excepciones como charlas o participaciones remuneradas, esto sí que se puede hacer, obviamente, ¿no? Pero digamos que tener otro trabajo como tal es imposible, sin un contrato predoctoral. La duración de estos contratos varía entre 3 y 4 años, depende de la convocatoria. Esto es porque es el tiempo aproximado de realización de una tesis de doctorado. Actualmente el tiempo estipulado son 3 años, pero he pedido una prórroga y alargarlo hasta 4. Va a depender mucho de la convocatoria, pero bueno, en general suelen ser 3 o 4 años. En los casos de discapacidad esto se aumentaría a 6. Salario, esto me parece bastante importante porque yo prácticamente cuando me metí a este mundo no conocía muy bien esto y me hubiera gustado a lo mejor que alguien me lo hubiera aclarado más, pero bueno. El salario estipulado oficial está en el Estatuto Personal Investigador de Información, el PIF, el último es del año pasado, 2019, y bueno, ahí hay lo que cobraría esta misma categoría sin ser un contrato formativo. Pero bueno, así en resumidas cuentas, para que más o menos os hagáis una idea, suele estar entre 1.000 y 1.200 euros al mes en 14 pagas. Si en el caso de una universidad batea esas pagas extraordinarias y tenéis solo 12 pagas, pues probablemente será mayor el salario, pues entre 1.300, 1.300 y algo, pero bueno, estaríamos entre un 1.000 poco. ¿Vale? Pero bueno, esto de momento parece bastante bonito, pero hay problemas, ojo problemas, en esta sección. Y digamos que al final no todo es tan bonito. Y bueno, la primera cosa que tenemos que tener muy clara es que un contrato predoctoral en ningún caso garantiza un trabajo a posteriori en la universidad. No vais a acabar el doctorado después de una FPU y ser profesor de la universidad automáticamente y en muchos casos probablemente igual nunca. ¿Vale? No hay ningún tipo de continuidad establecida. Es verdad que por esto que os he dicho de las acreditaciones, de las horas de docencia y participación en grupos de investigación, en proyectos de investigación, esto facilita a veces las cosas, pero bueno, digamos que es una facilitación, no nada asegurado, y de hecho mucho menos de lo que se suele creer. A lo mejor en concursos públicos encontréis personas que no han tenido contrato predoctoral y que tienen un currículum muchísimo más competitivo con muchísimas más cosas. Además, esto me sirve para lanzar con el siguiente punto, y es que vosotros o vosotras como predocs vais a tener mucho trabajo que no está relacionado con vuestra tesis doctoral, digamos, méritos inmediatos. Este tipo de contratos exige una dedicación también al grupo de investigación que te acoge, al centro de investigación, al proyecto de investigación y departamento.
Entonces, vamos a quitarnos de la cabeza la idea de que solo vamos a hacer el doctorado porque esto no es así. Si tenemos un contrato predoctoral, hay ritmos muy dispares, hay predocs que tienen más carga de trabajo, otros que menos, pero una cosa que sí que me gustaría dejar clara es que tener muy poca carga de trabajo en este sentido, es decir, dedicarte casi completamente a tu tesis doctoral, puede ser incluso mala señal, puede ser incluso eh, eh, puede ser como una muestra de que no eres importante, no eres relevante en el grupo en el que estás o no te tienen en cuenta tus directoras o directores. Aparte de todo esto, estamos en un escenario donde la concurrencia competitiva es máxima. Es decir, hay muchísimas personas y hay muy pocas ayudas. Eh, Ahora, luego trataremos un poco más particulares, pero además tenéis que pensar que es un proceso muy largo y bastante duro porque suele pasar un año desde que pides una ayuda hasta que empiezas a trabajar si te la han concedido. Entonces, son tiempos muy largos, son esperas muy arduas y bueno, el último punto sería, ¿somos becarios? La respuesta es no, tajantemente, pero sí. Esto es básicamente porque no somos becarios, olvidaos de esto, somos personal de formación, ha habido una larga lucha sindical por nuestros derechos, tenemos un contrato, tenemos una remuneración en la seguridad social, tendremos derecho a paro cuando acabemos, pero ¿por qué pero sí? Básicamente todo a vuestro alrededor, todo el mundo os va a llamar becarios. Vais a ser el becario, la becaria, de cara a vuestros familiares. No, mi hijo es investigador. No, es becario en la universidad. ¿No? Esto os lo digo también porque tampoco hay muchas personas que son muy estrictas con esto y no hace falta como atacar a cualquier persona que os diga llama becarios. Hay que hacer pedagogía, insistir que no somos becarios, pero bueno, la realidad es que todo el mundo. Sí. Vale, ¿qué requisitos suelen hacer falta para pedir este tipo de ayudas? Pues bien, el grado y el máster, que son las condiciones para ser admitido en un programa de doctorado. Hay algunas excepciones, la convocatoria de CPU y la CAISA se pueden pedir el año que se realiza el máster. Luego, una fecha de fin de estudios recientes, no pueden pasar más de 3-4 años desde que acabáis el grado, porque digamos que tenéis fecha de caducidad. Solo la formación de doctores, antigua FPI, permite reengancharte después de este periodo, pero es un caso muy específico. Y bueno, vamos a abrir el melón de la nota media. Esto me ha costado muchísimo decidir qué iba a decir, pero bueno, porque es un asunto muy delicado y muy variable. Bajo mi punto de vista, yo tendría como referencia el 8,5. Entonces, conforme os alejéis hacia arriba de 8,5, más posibilidades vais a tener de conseguir un contrato predoctoral. Depende de la ayuda, obviamente, depende de la situación, pero digamos que yo creo que 8,5 es un poco una referencia. Sí, 8,5 es una nota bastante baja para pedir ayudas predoctorales. Por supuesto, conforme os vayáis alejando hacia abajo, más difícil lo vais a tener, por no decir muy difícil. Hay casos, hay excepciones, siempre hay convocatorias específicas de universidades donde no se presenta mucha gente y hay suerte, tenéis muchos méritos y os la dan. Pero bueno, la excepción más notable en este sentido sería la ayuda de formación de doctores, antigua CPI, que no tienen ningún tipo de requisito de nota media, pero no hay que emocionarse mucho por algo que diré más adelante respecto a esta convocatoria. ¿Vale? Otra parte súper importante, que no son requisitos, pero que son méritos, son puntuación extra, y es pues esto, todos los méritos que podéis aportar. Lo principal son las publicaciones. En las convocatorias predoctorales son lo que más cuenta, principalmente artículos en revistas, indexadas. Yo creo que respecto a la charla que hicieron ayer Raúl y Álvaro maravillosamente bien, en un periodo de pedir ayudas predoctorales no importa tanto la categoría de la revista, importa que tengáis publicaciones y que estén indexadas, ya está. Mejor artículos que capítulos de libros y reseñas también pueden contar, biografías, pero bueno, esto es lo que más cuenta. Otras cosas que también cuentan mucho son las estancias en el extranjero, Erasmus, Erasmus Plus, Erasmus Mundus, ¿sí? Y las becas de colaboración, es decir, la de colaboración del ministerio en departamentos o becas propias de vuestra universidad. En otro nivel pondría yo la asistencia a congresos como ponente. Esto es una cosa que tenéis que tener, porque además si no queda muy feo, como que habéis dedicados a esto y no habéis ido a ningún congreso, pero a la hora de la verdad, las convocatorias van a puntuar muy mal. Para haceros una idea, a mí siempre me han evaluado cada publicación, pongamos 0,1 cada publicación, pero en cambio, en asistencia a congresos siempre me ponían 0,1 asistencia a congresos, da igual que haya sido 20. ¿Vale? Digamos que es una cosa que tenéis que tener por defecto, pero que no os puntúan tan bien. Y bueno, algunas personas consiguen participar en proyectos de investigación. Esto es muy raro en literatura, pues en otras disciplinas puede ser más frecuente, pero aquí es casi imposible. Entonces. Pasamos. La figura del director o directora de la tesis doctoral. Esto a veces es muy importante y muy determinante en la evaluación.
¿vale? Requisitos, a ver, no suele estar estipulado, pero extraoficialmente mínimo que participe en un proyecto de investigación financiado. Mejor como investigadora principal o investigador principal, pero también como equipo de investigación es válido. ¿Qué pasa si no participa en el proyecto de investigación? Yo os diría que es prácticamente imposible que os den una ayuda porque esto cuenta muchísimo. Creo conocer un caso de una persona que tiene una ayuda doctoral sin que su tutor esté en un proyecto de investigación, pero esto es muy raro, o sea que esto tiene que ser un requisito para vosotros a la hora de elegir directora, director. La afinidad temática con el proyecto, obviamente, porque esto lo van a valorar, no podéis, porque hay una supercatedrática de lingüística histórica del siglo XVI, iros con ella cuando vuestra tesis es de literatura de vanguardia del siglo XX, porque os lo van a valorar fatal o directamente no os lo van a valorar. Sí, tiene que haber una relación afín o vosotros intentar sacar un hilo temático afín o relativo que conecte ambos mundos. Y por supuesto, la persona que dirija tiene que tener una vida académica activa. Esto quiere decir publicaciones frecuentes, recientes, esto con un poco de stalkeo en internet seguro que lo comprobáis bien, o incluso pidiendo títulos, pero bueno. Dirigiendo tesis doctorales en un pasado reciente o dirigiendo actualmente, actividades relacionadas con la gestión y la docencia, pues una coordinación de grado, una secretaría de departamento, este tipo de méritos. Sexenios, ¿por qué he puesto aquí al final sexenios? Antes era más frecuente que las convocatorias daban una puntuación completa en un apartado de director y directora por tener 4 sexenios y una antigüedad X. Esto cada vez está abandonándose más, yo prácticamente ya no lo he visto. Incluso en la FPU esto ya no se usa desde el año pasado. Se valora la vida académica activa, no que sea como el mayor dinosaurio del departamento. Obviamente, pues la persona con más trayectoria y más años tendrá más posibilidades porque tendrá, pues esto, más trayectoria. Pero el hecho de la edad ya no es tan relevante. Y bien, vamos un poco a lo que son las convocatorias concretas de los contratos predoctorales que hay para hacer una tesis, digamos, en España. En 3, dividido en ámbito nacional, ámbito autonómico o universitario propio y ámbito privado. Si nos vamos al ámbito nacional, tendríamos las dos convocatorias que son FPU y FPI. FPU dura 4 años, es una beca, perdón por la beca, es a formar a profesores universitarios y por tanto tiene docencia exigida. Mínimo 90 horas, máximo 180, cada año un máximo de 60 horas. La selección se realiza en 2 fases. La primera se parte de la nota media y es una fase muy, muy competitiva. Habitualmente el corte está entre 8,7, 8,8, incluso 8,9. Es decir, es una nota muy alta. ¿Esto quiere decir que si tenéis un 8,6 no tenéis que presentaros a FPU? No, no, no. Vosotros siempre presentaros a todo y apostar a todo. Nunca se sabe. Igual ese año se presenta menos gente. Pero bueno, tenemos que poner los pies en la tierra y este es el corte que se suele quedar en esta primera fase. Pero es que la segunda fase no se queda corta. La segunda fase es la que valora tu currículum, el currículum de tu directora, director, del equipo de investigación o del proyecto que tú propones y del proyecto que tú propones. Pero esta segunda fase es muy difícil saber con exactitud cómo te van a valorar o cuáles son los requisitos porque la realiza la evaluación de un evaluador que digamos que no tiene ningún tipo de plantilla con que justificar 0,1 por esto, 0,2 por esto. No existe nada parecido en la FPU. Digamos que vas a depender de la visión holística que un poco de cada uno de los apartados realice el evaluador o evaluadora. Esto complica todo mucho y bueno, yo digo que a veces hay un poco una mística de la FPU. Yo sé que habréis oído hablar de esta convocatoria como la más famosa, pero mi mayor consejo de la FPU es no obsesionarse. De verdad, hay más opciones, son todas válidas. Yo tengo una FPU, pero yo el año anterior no. Hay muchas más opciones, son todas igual de válidas y ya os digo que bueno, que nunca se sabe, es muy difícil controlar esta convocatoria. Formación de doctores, antiguas FPI. Estas también son de 4 años, son digamos que unas ayudas muy, muy diferentes, ¿sabes? Porque no las pides tú como candidato,
sino que es un proyecto de investigación le da la opción de formar a un doctor. Esto hace que sea el director de ese proyecto de investigación o directora quien elija a la persona. Es muy complicado, sin un contacto previo, acceder a ese tipo de ayudas. Tienen su parte buena, es que no tienen requisito de nota media, pero ya os digo que como no se piden a tu personal, son muy complicadas, son muy difíciles y bueno, tenerlas presente, pero digamos que un poco en un apartado. Siguiente, ámbito autonómico. Como os imagináis, hay tantas ayudas que hay en España. No puedo hablar concretamente de las convocatorias, pero os puedo asegurar que son igual de válidas que una ayuda ministerial. Los procesos selectivos, por lo general, en mi experiencia, yo sí que he visto en convocatorias autonómicas y de universidades, esto te va a contar 0 con tal, esto te va a contar 0 con no sé cuánto. Es decir, para mí me parece que en general suele ser este proceso un poco más transparente. Hay que leer muy bien las convocatorias porque no hay que pensar que es una escala estatal, autonómico, universitario propio. Tener en cuenta que a veces una de la universidad propia puede tener mejores condiciones que una de ámbito autonómico. Entonces, esto hay que leer la convocatoria. Y bueno, muy importante, a veces funcionan como rescates de la FPU. Por lo tanto, si no pedimos FPU y nos la rechazan, no podremos optar a este tipo de ayudas. Por último, existe el ámbito privado, yo hasta donde se nos adhieren al EPIF, al estatuto, y aquí tendríamos como 2 grandes opciones para hacer una tesis de literatura. Una es la Caixa, que esto es una es probablemente la mejor beca que hay en España, son 3 años, pero el sueldo es más del doble del resto de ayudas y de hecho a estancia, si acabas antes de tiempo te beneficia económicamente. Está muy bien, eso sí, son casi imposibles de conseguir. Dan 1 o 2 como mucho en el ámbito de la filología a niveles que ni dan, porque digamos que ellos tienen como un cupo de artes y humanidades, y ahí, depende del año, entran unas personas u otras. Una cosa muy importante es que no podéis estar matriculados en un programa de doctorado y que tenéis que tener el B2 de inglés. O sea, es una beca ideal para pedir un máster, por ejemplo. A ver qué pasa, hay que pedirlo todo. Conozco una persona que tiene una ayuda de estas y es que es posible, ¿no? Y bueno, la última, esta es un poco la más diferente porque no es un contrato, es una beca como lo entendemos, son 3 años, son 1.000 euros al mes en 12 pagas y bueno, una Fundación Oriol Urquijo, que tiene, digamos, un perfil un poco más tradicional. Como cosa positiva os diré que tiene un incentivo de 5.000 euros para acabar la tesis a tiempo, pero bueno, digamos que esto no debería ser vuestra primera opción. Y bueno, mi consejo final, ya voy a acabar, que me estoy pasando mucho en tiempo, es que hay que pedir todo, que nunca se sabe, muchísima suerte y bienvenidos a El Lado Oscuro. Y sin más dilación ya dejo a Jaime. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias por darme paso. Voy a compartir yo pantalla. Ah, no, tienes que dejar tu primera de compartir pantalla. Bueno, entre tanto voy aprovechando a dar las muchas gracias por organizar estas cosas que yo creo que son más que necesarias para todo el mundo, la verdad, porque al final, bueno, al final es que hay muchas cosas de este tipo que no nos vamos a enterar nunca si no le damos chicha. No sé ahora mismo qué estáis viendo. No sé si estáis viendo la presentación abierta o si estáis viendo el PowerPoint. Supongo que estáis viendo el PowerPoint normal. O sea, quiero decir, aquí con las ventanitas y con todo, pero no estoy 100% seguro. ¿Alguien me puede confirmar un momentín qué estáis viendo? Jaime, se ve lo que tú dices con las ventanitas. Vale, pues a ver, voy a probar una cosa, a ver si así... ¿Ahora se ve mejor? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues estupendo. Bueno, yo voy a ser muy breve, pero bueno, eso, quiero agradecer antes de empezar a toda la organización, a toda la Junta, que bueno, que también esto me trae muchos recuerdos muy bonitos, entonces pues me alegro de volver a formar parte de Aleph en un proyecto además que me parece tan bonito como este. Bueno, vamos a hacer el contrapunto a la presentación que ha hecho Juan, ¿vale? ¿Qué pasa si no tenemos beca, no? La otra vida académica, o sí, vas a poder enseñar en la universidad si no tienes beca predoctoral, ¿no? Vas a poder ser docente, ponía antes y por eso se ha quedado así. Bueno, no me han dado ninguna beca, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, estos son los 3 principales pasos. Bueno, antes de empezar, quiero decir, así como a título personal, me gustaría decir que
si no todo, la mayoría de todo esto lo he experimentado yo en mis propias carnes, con lo cual son consejos y cosas que os puedo dar desde la experiencia mía, que evidentemente no es universal, pues bueno, eso ya lo sabemos. Que hay algunas cosas que tal, pues bueno, pero en principio todo lo que os doy son cosas que o me han funcionado o creo que son buenas para empezar a establecer una alternativa en el caso de que no te dan la beca, ¿no? Bueno, lo primero de que en el caso de que no te den la beca es tener un estado psicológico adecuado, no desesperar, ¿vale? Esto sé que suena un poquito a mindfulness, pero no es a eso a lo que me refiero, simplemente que hay una serie de cosas que tenemos que ser conscientes que no son reales acerca de los contratos predoctorales que se nos ha hecho creer, o por lo menos en mi situación particular, se creyeron así durante mucho tiempo y fue un poco deprimente. Después de tener ese estado, de mantener ese estado de no desesperación, pues hay que empezar a hacer el plan de mejorar el currículum vitae y encontrar, evidentemente, alternativas financieras a las becas porque, por mucho que haya gente que se lo crea, no nos sustentamos de ahí, ¿vale? No desesperar. Pues no obtener una beca, evidentemente, no significa que seas mal investigador o investigadora. No significa eso en absoluto. Significa que no cumples una serie de requisitos que ellos han marcado, pues por ejemplo la nota media, que algunos la tenéis, yo por ejemplo no la tenía, y que evidentemente es una de las cosas que es un requisito. Pues bueno, las cosas son como son. No significa eso que seas mal investigador ni nada por el estilo, ni mal investigadora. Tampoco significa que no vayas a tener un futuro laboral en la academia como tal. Hay mucha gente, no demasiadísima, digamos, pero hay bastante gente que estamos en mi situación en la que pues no hemos tenido beca predoctoral, pero sí hemos tenido futuro laboral en la academia, con la estabilidad que nos permite ahora mismo el sistema en general, ¿vale? Y tampoco significa ni tenerlo más difícil que alguien con beca obligatoriamente, necesariamente, que vayas a tener menos oportunidades laborales necesariamente y tener que dejar el programa de doctoral y dedicarte a otras cosas necesariamente. Son cosas que son un poco presuposiciones que solemos tener al respecto de todo esto, que no tienen por qué ser exactamente así. ¿Qué es más complicado? Pues suele serlo. Las becas predoctorales suelen ofrecer una serie de facilidades, los contratos predoctorales, perdona Juan, los contratos, perdonadme un momentito que he puesto beca y me estoy confundiendo, contratos, perdón. No obtener un contrato no significa necesariamente toda esta serie de cosas, ¿vale? No obtener un contrato sí que significa, también lo pongo con beca porque, bueno, también puede ser la Aurelio Urquijo, por ejemplo, pero bueno, no obtener un contrato sí que significa, por otro lado, tener una serie de opciones ajenas a esos contratos que incluso pueden potenciar tu currículum vitae académico más que una beca o que un contrato, ¿vale? También significa no solo tener más tiempo para el networking, que bueno, considero un mal necesario, sino también para interesarte genuinamente, que es algo que a mí, por ejemplo, me pasa, que por lo menos me pasa a mí, quiero decir, para interesarte genuinamente por la investigación de otras personas que como tú están en procesos predoctorales, tengan o no tengan beca, claro, evidentemente. Y por último, significa también disponer de una libertad de asociación y de colaboración con gente de otras universidades, además de la tuya, que yo creo que muchos contratos predoctorales no es que lo prohíban por una cuestión de que por contrato esté prohibido, sino que no te da tiempo realmente, porque hay una serie de requisitos y de obligaciones que no compatibilizan con esto, ¿vale? Vamos a empezar entonces con la organización del plan para mejorar el currículum vitae, ¿vale? Sabemos cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el que conseguir la acreditación de la ANECA para obtener posibilidades de contratos laborales con universidades, ¿vale? Para eso los criterios son exactamente los mismos, evidentemente, que para un contrato predoctoral. Es tener artículos, es participar en congresos, también sabemos que hay docencia, que luego hablaremos de ello también, hay méritos organizativos, méritos docentes, que normalmente se traduce esto en publicaciones docentes, tener un doctorado internacional y otros méritos que podamos hablar. Además, también está el tema del networking, que también tenemos que hablar de él, porque hay que hablar de él, ¿vale? Artículos. Los artículos, esto es similar a cuando tienes un contrato predoctoral, pero con significativamente más tiempo. Yo creo, en mi experiencia, he tenido bastante tiempo para preparar artículos que otra gente que he conocido con contratos predoctorales, que están por aquí también, pues han tenido menos tiempo. Están las cosas como son, ¿vale? Yo recomiendo que por lo de 1 al año, 2 o 3 incluso en los primeros años doctorales, yo creo que es una gran idea, ¿vale? Creo que es una gran idea, pero evidentemente depende de una serie de circunstancias que varían de cada uno, ¿vale? Con respecto a la coautoría, ayer y
y aclaro, la coautoría existe, la coautoría es buena y la coautoría no baja necesariamente puntos para criterios de la ANECA, que al final nosotros estamos haciendo es adaptar nuestra vida académica a lo que quiera esta organización, ¿vale? La coautoría no tiene por qué hacerlo. Si se demuestran la importancia de la cooperación entre coautores y no supera la media de autores del campo en el que estamos, en este caso de humanidades, yo hablo desde humanidades, claro, no tiene que bajar puntos, ¿vale? Veremos cuando lleguemos al tema de acreditaciones fuertes, pues a ver cuánto puntúa cada uno, pero no tiene por qué según los criterios de la ANECA, ¿vale? Evidentemente son potenciadores curriculares esenciales, o sea, no hay otra. Los artículos y los capítulos del libro que están aquí incluidos dentro de los artículos, ¿vale? Son publicaciones, digamos, son esenciales en la carrera académica que queramos hacer, porque la investigación ya sabéis que va de mano a mano con la docencia. Esto lo sabéis todos, entonces no pido todas, no insisto. Congresos. Hay más congresos que gente haciendo con investigaciones predoctorales, ya os aviso. O sea, yo creo que hay una media de 7 congresos por persona, más o menos, que tenga una investigación predoctoral, ¿vale? Hay mogollón de congresos. Desde aquí lanzo la cuña al curso de Aleph cuando se celebre, que es maravilloso, y es un potenciador curricular menor, pero necesario, en el sentido de que hay muchos congresos que pues valen más, valen menos, lo que sea, pero una serie de intereses al margen de eso, al margen de los méritos de la ANECA, importantes. Entre ellos, presentar campos de interés secundarios. Esto es algo que recomiendo, ¿vale? Y para eso pues es buena idea también buscar fuera del círculo formativo habitual. Si yo me hubiera quedado en los congresos que me ofrecían cuando estaba en contacto con la gente de la Complutense tal, o si me hubiera quedado autónoma cual o lo que sea, habría sido más complicado, ¿vale? Habría sido más complicado enterarme de muchos de estos congresos, pero hay que buscar porque al final se encuentran. Al final tenemos de mogollón de estos. En mi caso, pues yo encontré a Aleph gracias a Álvaro, que sé que está viéndome, y un saludo. Y la verdad que, bueno, pues para mí Aleph ha sido central en ese sentido, pero bueno, hay otros serie de congresos que también podemos. Idealmente, como digo, presentar campos de interés secundarios. Yo no he hablado en casi ningún congreso en los que he estado de temas de mi tesis, porque considero que es un ejercicio de higiene mental hablar de cosas que nos interesan, pero que no sean la tesis. Yo con Aleph en particular he hablado de videos, he hablado de ergodismo, he hablado de Carlos Fuentes, pero no he hablado nunca de mi tesis porque considero que ya bastante esfuerzo le dedicamos como para tal. Que sí, que hay una serie de requisitos que nos piden que tengamos publicaciones derivadas de la tesis, sí, es verdad, pero hombre, no habléis directamente del campo principal de vuestra tesis. Vamos, yo recomiendo por una cuestión de higiene mental, no por otra cosa. También recomiendo un mínimo de un congreso al año, al menos al principio, y luego ya nos podemos ir pasando a 2 cuando ya tengamos la necesidad de mostrar publicaciones derivadas de la tesis, ¿vale? Publicaciones o ejercicios académicos derivados de la tesis, también depende del programa doctoral en el que estéis. En el mío, que es el de género de la Universidad de Huelva, el programa de estudios interdisciplinares de género, pues nos piden que tengamos al menos una publicación derivada de nuestra tesis, y ha sido así a raíz de congresos y preparando artículos. ¿Qué más? Vamos a seguir, que se nos va el tiempo. Docencia. Este es el punto en el que normalmente sin contrato predoctoral se está peor, ¿vale? Es claramente el peor porque la mayoría de la gente que conozco que tiene investigación, o sea, que ha tenido créditos de docencia, pues evidentemente son gente con contrato predoctoral. No obstante, hay cosas que se pueden hacer para suplir esto y también para ganar experiencia, ¿vale? Algunos y algunas directores y directoras de tesis ofrecen clases sueltas a su alumnado. Esto suele ser docencia reglada y te suelen dar, a veces te dan un certificado de participación en una clase, no llega a considerarse como un crédito, evidentemente, salvo que te lo dieran, pero bueno. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Reino Unido, pues pude dar una clase de 1 hora y media, que bueno, que oye, que será poco, pero oye, ya es un mérito. Ya vamos sumando poquito a poquito. Y poquito a poquito, pues eso. Docencia no reglada, no es necesaria como tal, ya sabéis, es menos necesaria.
Quizá algunos evaluadores de la ENECA lo considerarán, otros no, pues bueno, pero sobre todo para lo que es interesante, porque es útil a la hora de aprender y practicar a ser un docente, ¿vale? Aunque el punto principal para la ENECA, como pongo ahí, no es un requisito indispensable para obtener una acreditación. Es indispensable si lo suplimos desde otro lado, pero importa bastante en ese sentido. Entonces es una cosa en la que estamos peor, pero que se suele estar peor, pero no tiene por qué. ¿Vale? Méritos organizativos, pues estar en asociaciones, tener puestos en revistas, organización de congresos, son poco necesarios y sirven sobre todo para redondear un poquito el currículum y sobre todo también para aprender, es muy importante, ¿vale? Pasamos esto rápido. Publicaciones docentes, este es el momento en el que cumplimos toda esa falta de créditos enseñados. Publicaciones docentes completamente necesarias, en mi opinión, y compensan docencia no realizada, ¿vale? Son monográficos, pero esto requiere evidentemente dinero y contactar con una editorial que quiera publicarlo. Hay universidades que ofrecen este tipo de contratos, habría que mirar algunas, pero bueno, habrá que mirar también el cuartil en el que están y todo esto que ya os explicaron perfectamente Raúl y Álvaro ayer. Si no, pues publicación en revistas y participación en congresos al respecto de esto. Reitero, coautoría, coautoría y coautoría, ¿vale? Muy importante, para mí al menos, para publicar más y mejor. Yo creo que eso lo sintetiza todo. Doctorado internacional. Bien, aquí tenemos dos opciones que también podéis, ¿vale? El Erasmus Plus, para quienes no tengáis contrato predoctoral, el Erasmus Plus es una de las opciones. Está el K107 y el K103, uno es de prácticas y el otro es de investigación. Ambos son, mientras no superes el periodo máximo de Erasmus, ambos son compatibles y se pueden realizar al margen del Erasmus normal que hicisteis en el grado, ¿vale? En mi caso, pues el Erasmus normal fue a Islandia, el Erasmus Plus fue a Reino Unido, como ya he dicho. Pues mira, pues ahí está el y nada, pues en el de prácticas formaba parte en la Universidad de Huelva, estaba haciendo una investigación, querían hacer una investigación y pues bueno, participé en ella buscando información en la biblioteca que estaba allí y en el de investigación pues estuve de doctorando. Otros méritos que pueden ser importantes, docencia especial, como docencia Erasmus, pues si bien no valen lo mismo que estábamos hablando, pues por ejemplo, si participáis en algún tipo de seminario especial, pues os puede ayudar. Charlas, coloquios y debates, evidentemente esto no solo nos ayuda a establecer más comunidad, que creo que es estrictamente necesario en el mundo de la academia, pero no tanto como para preparar un currículum, o sea, no para el currículum de la ENECA, sino para lo mismo, higiene mental. Charlas, coloquios y debates, formación online, podéis encontrar en Coursera, en edX, en los campus virtuales de distintas universidades, podéis encontrarlo y en muchas ocasiones, para algunos y algunas de vosotros y vosotras, será un requisito indispensable, pues hacer buen uso de ello, porque al final es formación gratuita que nos ayuda a pues interesarnos por más cosas. Y publicaciones artísticas que pues hay gente que puede hacerlas, gente que no puede hacerlas y bueno, pues hay gente que puede ayudarnos también a acabar de redondear definitivamente el currículum. Nos vamos al tema del networking. Quiero dejar claro ya desde el principio, networking para mí al menos no es hacer la pelota, no se trata de aprovecharme de la gente que conozco para utilizarles en mi beneficio. Yo no lo considero eso. Aquí cuando estoy hablando de networking, lo que quiero decir es simplemente establecer una red de contactos que para mí al menos se basan en los principios de solidaridad, respeto y apoyo mutuo. Es decir, si alguien me ayuda, yo le ayudo. Si le pido respeto a la gente, es decir, si no les falto al respeto en el sentido de que les estoy utilizando o manipulando, que es algo que me parece terrible. Y por último, solidaridad, o sea, al final estamos todos y todas juntos y juntas en esto, pues hombre, pues qué menos que intentar ayudarse mutuamente, ¿no? Para mí me parece imprescindible también, pero bueno. Alternativas financieras a las becas y con esto ya en la última parte de la propuesta, ¿vale? Trabajos a media jornada que no interfieran con la tesis demasiado, profesor asociado, profesor visitante, profesor de universidad privada, lecturer o tutor y people professor, ¿vale? Hablaré de todos estos un poquito en detalle, pero tampoco entrando demasiado, pero bueno, sabed eso, que todas estas figuras, al menos yo hablo desde la experiencia en todas ellas, pero bueno, pues algunas me han ido mejor, otras me han ido peor, evidentemente, y ahora yo personalmente pues estoy muy contento donde estoy, ¿vale?
Trabajos a media jornada, pues operador de teléfono, operadora de teléfono, docente de extraescolares, personal de tienda o tutor privado. Dar clases privadas siempre ha sido una de las cosas que más se ha hecho, evidentemente. Esto ya depende del contrato que se llegue con cada uno y es el más variable, ¿vale? Pero yo creo que hay trabajos a media jornada que son bastante... que permiten suficiente tiempo para dedicarnos a una tesis como nos tenemos que dedicar, ¿vale? Profesor asociado requiere un trabajo adicional porque tienes que tener, para ser profesor asociado necesitas tener un segundo trabajo, ¿vale? El máximo, al menos en lo que yo he visto, son 18 créditos por cuatrimestre, ¿vale? Son un contrato, el máximo creo que son de 6 horas. Son concursos públicos, estos podéis apuntar a las listas de las universidades, la mayoría de RSS de las universidades, no redes sociales, sino RSS, que son los correos que mandan al final del día, suelen avisar de esta serie de cosas. En la Autónoma, por ejemplo, la lista es, para mí, de las mejores en ese sentido. Méritos curriculares también dependen de la convocatoria y dependen mucho de lo que estén pidiendo para el puesto y es docencia reglada. Normalmente el profesor asociado se va a dedicar a la docencia reglada, ¿vale? Profesor visitante, una figura menos habitual. Las convocatorias suelen ser abiertas y se suele avisar también de ellas. Suele haber una entrevista de trabajo previa y también es docencia reglada. No hay un límite de horas y yo en mi caso en particular hago 5 grupos, es decir, 30 créditos al año, ¿vale? Que no está mal. Profesor de universidad privada, pues las convocatorias también normalmente son abiertas, es relativamente habitual, hay una entrevista de trabajo, evidentemente, hay unos criterios específicos por convocatoria según lo que estén buscando y no confundir con profesor acreditado de universidad privada, esa es otra cosa que para eso sí que necesitas la acreditación, ¿vale? Yo estoy hablando de profesor de universidad privada, pues que según el curso puede ser docencia no reglada o reglada y que eso depende de las convocatorias que hagan, ¿vale? Lecturer o tutor, esto es una opción que durante el Erasmus Plus es bastante viable. Podéis buscar en el departamento de idiomas de la universidad de destino en la que estáis y preguntáis por trabajo allí para pues, enseñar castellano o enseñar lo que sea, ¿vale? El departamento de la universidad de destino también os puede ofrecer alguna clase y, por último, suele ser docencia reglada, ¿vale? Suele serlo porque el concepto de la docencia reglada y no reglada es más ambiguo en el mundo, en el extranjero, vaya. Y por último está Quo People Professor. Esto evidentemente, especialmente lo recomiendo a aquellos que tengáis y aquellas que tengáis un nivel de inglés un poco. Es una figura que es el trabajo voluntario remunerado que deriva de alumnos por curso, ¿vale? Hay una entrevista de trabajo y según el curso puede ser docencia no reglada o reglada, según qué es lo que estéis enseñando en la universidad. Quien se quiera meter en la página web es fácil de buscar, es quopeople.edu. Y yo personalmente considero que esta es una gran manera de hacerse con un campus virtual y de aprender a enseñar a distancia, ¿vale? Por último, nada, terminar diciendo que hay vida después de las becas, daros las gracias por escucharme, espero haber sido breve y nada, yo hemos terminado.